Es probable que desde hace mucho tiempo tengas la inquietud sobre cómo mejorar tus finanzas y cómo empezar a invertir tu dinero. ¿Sabías que un buen plan financiero no solo te ayuda a ahorrar y a optimizar tus finanzas, sino que también te prepara para lograr ese sueño que todos tenemos dentro? Sin embargo, afuera hay tanta información que no sabes por dónde empezar. ¿Cuánto debo gastar? Ahorrar, acciones, ETFs, bonos y muchas más cosas. Este vídeo está diseñado para ser una guía definitiva sobre cómo planificar tus finanzas y empezar a invertir tu dinero completamente desde cero. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, enciende las notificaciones para que puedas seguir aprendiendo sobre inversiones y hacer crecer tu patrimonio. Quédate hasta el final del vídeo porque te explicaré cómo planificarte e invertir de forma muy sencilla. Tres puntos importantes para la planificación financiera. El primero, la independencia financiera. Define qué significa para ti. Para algunos puede ser dejar un trabajo que no les gusta, para otros viajar por el mundo y otros vivir sin deudas. Tú decides qué te hace feliz, medítalo, piénsalo. Segundo, establece objetivos específicos a corto plazo. Pagar una tarjeta de crédito, por ejemplo, a medio plazo, comprar una casa. A largo plazo, jubilarte antes de tiempo, antes de lo que dicen los gobiernos. Y tercero, haz un seguimiento de tus objetivos. Esto te va a ayudar a no desviarte del plan. Si lo anotas, vas a poder ver qué has hecho en el tiempo. Y tercero, registra tus ingresos. El siguiente paso es crucial para tu planificación financiera y es registrar tus ingresos y tus gastos. La clave es dividir tus ingresos en diferentes cuentas al recibir tu salario. Es la famosa regla 50-30-20. El 50% es para esenciales, gastos que no puedes evitar y que son fundamentales para tu bienestar, como por ejemplo el alquiler, transporte, comida del supermercado, facturas. El 30% es para gastos que te brindan satisfacción y disfrute, como por ejemplo viajar, ir al cine, ir de cena, comprar ropa, haz lo que te haga feliz. El 20% es para ahorro e inversión. El 20% de tus ingresos debe destinarse a ahorro y creación de riqueza, ya sea un fondo de emergencia, ahorros para el retiro, pagos de deuda o amortizaciones de préstamos, inversiones en fondos, en ETFs, que esto más adelante vamos a hablar. Al menos deberías de ser el ahorro de un 10% como mínimo para ir bien. De esenciales no debería de superar el 50%. Cuarto, ¿en qué invertir? Ahora que tenemos un plan financiero claro, veamos las diferentes opciones de inversión. Cuando se trata de invertir, hay diferentes opciones disponibles: acciones, bonos, oro, efectivo, entre otros. Aquí podemos ver un gráfico de cómo se han comportado diferentes clases de activos en el tiempo. Como podemos ver, las acciones han mostrado un crecimiento superior a lo largo del tiempo, superando a otras opciones como por ejemplo los bonos y el oro. Veamos un ejemplo: el crecimiento de $100 invertidos en 1970 en el S&P 500, bonos corporativos, bonos del tesoro, oro, bienes y raíces y efectivo. Una inversión en el S&P 500 en 1970 habría crecido unos $22.000 en 2023, con un rendimiento anual del 12%. Eso sí, teniendo en cuenta los dividendos reinvertidos, que más adelante explicaremos qué son los dividendos. Veamos aquí otro ejemplo. En este he incluido la inflación. Desde 1926 a 2023, el retorno medio que han generado las acciones ha sido entre un 10 y un 11%. Como podemos ver aquí, son las acciones pequeñas.
Y aquí las acciones grandes, es decir, grandes empresas. Y aquí veamos un 5,1% que son de la renta fija. Más abajo encontramos las letras del Tesoro sobre un 3,3% y la inflación. Como podemos ver, las acciones han superado al resto de activos por mucho. Y como podemos ver aquí, a lo largo del tiempo han sucedido muchas cosas, como por ejemplo una guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y otras cosas que han sucedido, percances, petróleo, y siempre se han comportado las acciones al alza, como podemos ver a largo plazo. Quinto, identificar tu perfil de inversor. Es muy importante decidir tu perfil de inversor antes de decidir en qué invertir. Veamos unos ejemplos. Inversor conservador. Quiere preservar su capital y prioriza la seguridad y la estabilidad, como por ejemplo bonos del gobierno y depósitos a plazo fijo. Inversor moderado busca un equilibrio entre el riesgo y el retorno. Diversifica entre activos de renta fija y renta variable. Renta fija serían, por ejemplo, los bonos y la variable, las acciones. Agresivo acepta el riesgo para maximizar el crecimiento del capital, invirtiendo en acciones y activos volátiles. Su objetivo es maximizar el crecimiento de su capital a largo plazo. Veamos un concepto que mucha gente lo confunde y es la volatilidad y el riesgo. ¿Qué es la volatilidad? Es cuánto varían los precios de una inversión en un periodo de tiempo. Representa las fluctuaciones, pero no siempre implica las pérdidas. Las fluctuaciones, es decir, hoy está a 50, mañana está a 40 y el otro está a 70. Un activo puede subir y bajar de valor rápidamente. Como he contado, esto es la volatilidad. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad de perder dinero o no alcanzar el retorno esperado. Está relacionado con la posibilidad de que una inversión falle. Por ejemplo, que una empresa tenga una probabilidad de quiebra muy alta porque tiene mucha deuda. Aunque la volatilidad puede contribuir al riesgo, no siempre son lo mismo. Un activo puede ser volátil, pero si se mantiene a largo plazo, puede reducir su riesgo. Eso especialmente con las acciones. Los bonos soberanos. ¿Qué son los bonos soberanos? Son títulos de deuda emitidos por los gobiernos para financiar sus gastos. Igual que tú harías, vas en el banco para que te presten dinero, pues ellos se lo piden a los ciudadanos. Al comprar un bono, el inversor presta el dinero al gobierno, que a su vez se compromete a devolver el capital junto a unos intereses en una fecha futura. Es decir, tú pones 50.000 euros en unos bonos y en un año te van a dar un rendimiento de 2.000 euros. Esto es tus ganancias. Características: plazos fijos de vencimiento, como hemos nombrado antes, tienen una fecha, pago de intereses periódicos y son relativamente seguros, porque son respaldados por el gobierno. Aunque en la siguiente diapositiva vamos a ver qué riesgos hay y qué calificaciones tiene cada uno. Veamos los riesgos de los bonos. Primer riesgo, el de impago. No todos los países son igual de confiables para pagar su deuda. Las agencias calificadoras como Moody's, Standard & Poor's, Fitch, les asignan calificaciones crediticias como las notas A, B, C, como podemos ver aquí. Riesgo muy bajo, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania. Riesgo crediticio muy alto, por ejemplo, Argentina. Esto es como las personas, ¿no? Que hay gente que igual no va a pagar sus deudas y hay gente que siempre cumple. Pues
Hay unas agencias que califican cada país si nos va a pagar o no. Segundo, la inflación. El riesgo de inflación. La inflación reduce el poder adquisitivo de los pagos futuros. Es decir, si la inflación aumenta, el dinero que recibimos de los bonos podría valer menos en el futuro, lo que afectaría el poder adquisitivo de los pagos. Eso nos pasa en todo. Por último, riesgo de tipo de interés. Si las tasas de interés suben, el valor de los bonos puede bajar si los vendes antes de tiempo. Esto afecta si los vendes antes de tiempo. ¿Dónde se compran los bonos? Los puedes comprar a través de bancos comerciales o en las páginas web oficiales de esos países. Aquí veamos unos ejemplos de Estados Unidos, México y España. ¿Qué son las acciones? Las acciones son partes de una empresa. Al tener acciones te conviertes en copropietario de esa empresa. Es decir, si tú compras acciones de Google, tienes una parte de Google. Lo mismo con Amazon, Microsoft, porque son empresas públicas. Las empresas emiten acciones para recaudar dinero que pueden usar para crecer y expandirse. Igual que tú también pides dinero al banco para comprar una casa o un coche, igual que también hemos dicho que el gobierno lo hace a través de los bonos. ¿Cómo genera dinero las acciones? Ganancias de capital. Si el precio de las acciones sube, es decir, si las compraste por $100 y ahora valen $170, puedes venderlas a un precio mayor al que las compraste. Los dividendos. Las empresas tienen ganancias y reparten sus ganancias a los accionistas. Es decir, tú tienes acciones de Google, pues vas a recibir, por ejemplo, un 1% en tu cuenta de esas ganancias. Hay empresas que tienen dividendos y hay empresas que no tienen dividendos. Vale, ¿y cómo sé qué empresa escoger? Pues a través del análisis. Hay dos tipos de análisis, el fundamental y el técnico. Vamos primero por el fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? Se enfoca en entender el valor real de la empresa, que no es el precio. Aquí vemos el precio, pero esto no significa que su valor sea este. También evalúa las finanzas de la empresa y su potencial de crecimiento y la situación de la industria. También si tiene deudas, si genera flujo o no. ¿Cómo está la situación en general de la empresa, los directivos? Veamos un ejemplo de valor versus precio. Imagina que tienes que comprar una casa y se está vendiendo por 200.000 euros. La casa es muy chula, como podéis ver, con piscina, vamos, un lujo. Investigando, ves que las casas que hay al lado se están vendiendo por 300.000. Y debido a su tamaño, ubicación y el estado del mercado inmobiliario, ves que es una posible compra, porque, claro, la estás comprando por 200.000, una cosa que en verdad vale 300.000. Estás comprando con un descuento. El valor es lo que realmente vale la empresa. El precio es lo que la gente está dispuesta a pagar por la acción en el mercado en ese momento. Pues como podemos ver, esto suele pasar bastante a menudo en las acciones. Veamos otra forma de análisis. El análisis técnico se basa en revisar el comportamiento pasado del precio de las acciones. Los inversores usan gráficos patrones para predecir cómo se comportarán en el futuro. Veamos aquí un ejemplo. Ellos con esto ven, pues vale, pues como en el pasado ha hecho esto, pues podría fluctuar entre 133, 124, 153. Si hace hombro, cabeza, hombro, esto quiere decir lo siguiente, entonces la acción se va a comportar de una forma o de otra según su análisis. Estás observando el precio de una acción a lo largo de varios meses. La acción baja a $100 y vuelve a subir a 130.
Si el precio baja nuevamente a $100, podrías decidir comprar, esperando que sube de nuevo a 130, porque en un pasado ya estuvo a 130. Como os he prometido al principio del vídeo, os voy a comentar un método muy fácil para invertir. Y es invertir en fondos indexados o ETFs. Invertimos en acciones de esta forma. Comprar en fondos indexados o ETFs tiene sus ventajas. Como hemos visto antes, puede dar mucha pereza intentar analizar cada acción una por una, ya sea por análisis técnico o por análisis fundamental. Tienes que estar mirando cuál es el valor de cada acción o si es técnico, cuál es el patrón. Eso puede llevar mucho tiempo y hay mucha gente que no está dispuesta a esto. Entonces, la forma para mí más fácil de invertir en acciones es a través de fondos indexados o ETFs. Y tiene pocas comisiones y te permite comprar un grupo de acciones y diversificar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay uno muy famoso que es el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y es como comprar una bolsa donde hay muchas empresas. Por ejemplo, Google, Amazon, Tesla están en esa lista. Diferencias: fondos indexados y ETFs. Los fondos indexados imitan el rendimiento de un índice específico. Y los ETFs son paquetes de acciones que se pueden comprar y vender en la bolsa como si fueran una acción individual. Ahora voy a explicar mejor esto en la siguiente diapositiva. Los fondos indexados y ETFs permiten invertir en renta variable, es decir, en acciones sin mucha experiencia. Compras un paquete de acciones que replica el comportamiento de un índice, como por ejemplo el S&P 500, o un sector en específico, por ejemplo la tecnología. Esto diversifica tu inversión y reduce los riesgos que puede conllevar ir a una acción en concreto, como hemos visto antes. Ventajas: la diversificación, costes muy baratos, muy pequeños. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Os lo voy a mostrar dónde comprar para que sea barato. Veamos las diferencias en concreto del ETF y los fondos indexados. Por ejemplo, tú hoy compras un ETF y lo decides vender hoy mismo. Pues lo vas a recibir, lo que has ganado o lo que haya sucedido en tu cuenta directamente hoy. En cambio, los fondos indexados no pasa esto. Los fondos indexados lo compras hoy y lo vas a recibir en tu cuenta al cabo de unos días. Los fondos indexados se compran y se venden a través de una gestora y los precios se determinan al final del día. Es decir, por ejemplo, los ETFs van fluctuando. ¿Qué quiere decir? Cada segundo va cambiando 50, 50,1, 50,2, 49. En cambio, no ves los precios hasta el final del día en los fondos indexados. Funcionan diferente. Los fondos indexados también tienen otras ventajas. Por ejemplo, cada país es diferente en el tema de impuestos. Hay países que la gran mayoría, para vender un fondo indexado o un ETF, para venderlo, unas acciones, tienes que pagar impuestos solo para vender. Si quieres trasladar, por ejemplo, ahora no me gusta quiero en los fondos indexados se puede hacer sin pagar impuestos. En la gran mayoría de países. Eso sí, revisar vosotros en el país donde vosotros viváis cómo funciona el tema de pagar impuestos. En este gráfico podemos ver que ha hecho un ETF del S&P 500. Como podemos ver históricamente, en general ha ido subiendo durante el tiempo, al paso del tiempo. El poder del interés compuesto puede transformar tus inversiones.
Como dijo Albert Einstein, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Aquel que lo entiende, lo gana. Aquel que no lo entiende, lo paga. ¿Y qué significa esto? El interés compuesto es cuando los intereses generados por tu inversión, imaginemos que has invertido 10.000 euros, se reinvierten, lo que hace que tus ganancias crezcan de manera acelerada con el tiempo. Veamos un ejemplo. Vamos a una calculadora de interés compuesto. Hay muchas en Google. Ponemos una cantidad, 10.000 euros, que es lo que hemos dicho antes de ejemplo, de saldo inicial. Depósito periódico, en este caso cero, porque vamos a dejar los 10.000 euros allí que trabajen. Así que cero anualmente. Tasa de interés anual, 10%, que es lo que ha hecho el SP500 de media histórica, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Duración, 20 años, 30, los que nosotros veamos, calcular, y nos sale más de 67.000. Veamos un poquito y lo vamos a desglosar. Veamos por aquí. Depósito inicial, 10.000 euros. Al cabo del año son 11.000, es decir, 1.000 euros de beneficio, porque si os acordáis era un 10% de interés. Pero claro, el segundo año son 12.100 y el tercer año 13.310 y el cuarto año 14.641. Como podemos ver aquí, si fuera interés simple, serían 1.000 euros de beneficios cada año. 1.000 euros de intereses, pero no, es interés compuesto. Se van generando intereses sobre los intereses, por eso lo tenemos que dejar ahí, que vaya haciendo su trabajo. Vamos juntando todos los intereses, al cabo de los años son más de 67.000. Veamos otro ejemplo. Aquí vamos a poner ahora depósito periódico, le vamos a poner 2.000 euros anuales. Si fuera 100 euros al mes, 200, 300, sería aquí, le ponéis mensual, ¿vale? La vamos a dejar anual. Calcular y vemos que son más de 193.000. Y lo mismo, aquí vemos los intereses. Ahora decís, no, ahora lo quiero a 30 años. Y vais haciendo vuestros cálculos. No, ahora 200 euros al mes. Y vais viendo qué os interesa hacer a largo plazo y cuáles son vuestros objetivos. Estrategias de inversión. Cuando inviertes en fondos indexados o ETFs, hay varias estrategias que puedes seguir. Veamos algunas de ellas. La más famosa es el DCA, Dollar Cost Averaging. Inviertes una cantidad fija de dinero de forma regular, independientemente si suba o baje el precio. Esto lo que ayuda es a reducir el impacto de las subidas y bajadas del mercado. Haces una media porque has comprado cuando el ETF estaba muy barato y también has comprado cuando estaba más caro. Entonces haces una media. Lump sum. Inviertes todo tu capital de una sola vez. Buy and hold. Compras el fondo indexado o el ETF y lo mantienes a largo plazo. ¿Y qué vaya haciendo? Rebalanceo periódico. Revisas y ajustas la proporción de tus inversiones regularmente para mantener el nivel de riesgo. Por ejemplo, ahora ha subido mucho este ETF, pues no me interesa y no me gusta. Pues vendo un poco de este ETF y compro un poco de bonos. Vas rebalanceando tu cartera.
Vale, y te preguntarás, ¿dónde compro estos ETFs o fondos indexados? En un broker, que es una plataforma que te permite comprar y vender productos financieros, ya sea acciones, ETFs, bonos. ¿Para qué sirve? Actúa como intermediario entre tú y el mercado. ¿Por qué lo necesitas? No puedes comprar directamente en los mercados sin un broker. Es seguro, los brokers regulados son seguros y están supervisados. Si están regulados, claro. Como por ejemplo Interactive Brokers, MyInvestor, Trade Republic. Comisiones. Algunos cobran por transacciones o custodia. Por ejemplo, cuando vas a comprar unas acciones o un ETF te cobran una comisión. O también cuando haces un cambio de divisa, porque el ETF está en dólares, entonces tienes que hacer un cambio de divisa. Tipos de inversión. Acciones, ETFs, bonos, hay muchos productos. Recuerda, es muy importante tener una ruta y un plan para alcanzar tus metas financieras. La planificación financiera debe ser esencial. Espero que este vídeo te haya aportado valor y que inicies tu planificación para alcanzar tus metas lo antes posible. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos hasta la próxima.